En este tiempo, en esta sociedad, nosotros vivimos constantemente pensando en lo que el uno dirá del otro. Cómo te vistes, qué haces, cómo te comportas. Y la gente siempre está mirando y está a la expectativa. Oh, mira, Israel se porta de esta manera. Oh, Carlos se porta de esta manera. Chayo se porta de esta manera. Y siempre estamos ahí, ¿no? Pero a veces también estamos constantemente viviendo bajo estereotipos. Estereotipos que la misma sociedad impone. La sociedad le gusta imponer estereotipos, a veces buenos, a veces malos. Pero estos estereotipos también pueden desarrollarse en casa, pueden desarrollarse en el trabajo, pueden desarrollarse en la universidad, en la escuela, cuando somos niños, cuando somos jóvenes. Y esto a muchos se les puede dar porque quizás no somos tan calificados o porque nuestros padres fueron muy duros con nosotros o porque fuimos muy criticados, como estaba mencionando hace un momento. Y sin ir muy lejos, yo quiero compartirles un pequeño testimonio. Yo soy el menor de 8 hermanos. Mi padre tuvo en un primer compromiso 4 hijos, mi madre tuvo 2 hijas, y luego mi padre y mi madre se conocieron y tuvimos a mi hermana, que está aquí presente también, y yo. La verdad que somos una familia grande, a pesar de no vivir juntos, pero el trato de mi papá, porque voy a hablar el trato hacia mí de mi papá era un hombre militar, con instrucción militar. Entonces, quienes tienen un padre militar o alguien con una instrucción militar, se van a dar cuenta que de pronto son un poco rudos, que de pronto son un poco toscos en su trato, en su forma de hablar. Yo recuerdo que mi papá a veces, un te quiero era un así, ¿no? O un cocacho, ¿no? Entonces, era su forma de expresar su amor. Yo a mi papá lo amo, y lo amo porque sé que después ya el Señor restauró nuestra relación y el Señor permitió que él conociera a Cristo y él está ahora en su presencia. Pero lo interesante de todo esto es de que las personas que tienen este tipo de instrucción, es una instrucción errada, porque en el ejército te instruyen para esto, para supuestamente formar y forjar hombres fuertes. Hombres preparados para la guerra. Cuando el Perú entra en guerra, estos soldados van a dejarlo todo y van a ir allá. Pero han recibido esta formación. Puede ser que sea buena, puede ser que sea mala, pero en muchos casos yo considero que esto sea equivocado porque pueden traer consecuencias, inseguridades, dudas, miedos, frustraciones. A mí me pasó. Yo en mi etapa del colegio y de la universidad era un poco inseguro. Un poco por el trato que recibí de mi papá. Pero esto lo llevé ahí, ¿no? O sea, llevé mis inseguridades, mis miedos al colegio, ¿no? A la universidad y a donde me empecé a desarrollar incluso en el trabajo. Pero sin darme cuenta, así transcurre mi vida y como puede transcurrir la vida de muchos, porque no nos damos cuenta de que Dios nos desea usar para grandes cosas y que Él nos ve a nosotros de una manera distinta a como tú te ves. Dios tiene un concepto altísimo de ti. Tú eres creación perfecta para Dios. Y el Señor sabe que aún con tus cosas que puedas tener, en mi caso, el Señor a mí me tiró al suelo. La pastora siempre me dice gerente, porque yo llegué acá como un gerente. Yo pensaba que yo, por tener el apellido Portal y por tener un hermano pastor, no sé si conocen a mi hermano Willy, al cual mucho me ha enseñado también, pero yo pensaba que por venir así a la iglesia, pues yo ya tenía ya el galardón para poder hasta pararme acá, pues, ¿no? Pero el Señor me tiró al suelo, me transformó, y Él, de pronto, esas inseguridades empezó a transformarlas en mí y a darme cuenta que Él tenía un concepto mejor del que yo podía tener, del que mis amigos podían tener de mí, del que mi familia podría tener de mí. Porque la Biblia nos enseña también de que el anhelo de Dios es de que Cristo sea formado en nosotros, según Gálatas 4:9. Y ese es el propósito final, que mostremos a Cristo. Porque, ojo, yo acabo de hablar que llegué como gerentón y toda la vaina, ¿no? Pero yo no, aquí no se trata de Carlos Portal, sino se trata de Cristo.
Se trata de lo que yo pueda reflejar, no mis habilidades, no mis cualidades, no lo que ahora puedo decir que Dios hizo en mí. Quizás eso puede ayudar, pero en realidad el que se tiene que llevar la gloria y la honra es el Señor. Amén. Ese es el propósito. Dios tiene un alto concepto de ti, lo acabo de mencionar. Incluso hasta que lo que la misma sociedad pueda decir de ti, eso no vale. Y en esta mañana, yo no pretendo que tú levantes la mano y me digas, oye, Carlos, yo estoy pasando por esto. No pretendo que tú me digas que te identificas con mi testimonio. No. Pero sí el anhelo de mi corazón en esta mañana es de que tú puedas salir de aquí confiando de que no importa la situación, no importa tu estado, no importa cómo la gente pueda pensar de ti, pero Dios tiene un alto concepto de ti y que tiene un propósito al cual fuiste llamado. Ese es el fin de esta enseñanza durante esas 3 semanas. Iba dirigido a jóvenes y para toda la iglesia, porque también los jóvenes pasamos por estas situaciones. Pero el Señor realmente quiere mostrarte en esta mañana que tú eres un ser con una alta calidad para Dios. Tú eres perfecto para el Señor. El Señor te ama y el Señor te va a cambiar, te va a restaurar, pero para Él tú eres perfecto, porque dice que Él, incluso hasta antes que nosotros naciéramos, Él sabía que ya nosotros estábamos destinados para estar a su presencia, para servirle, para recibirlo como nuestro Señor. Amén. Entonces, permítame orar para empezar con esta, ahora sí, lo que es la enseñanza esta mañana. Señor Jesús, te pedimos, Señor, en esta mañana de que seas tú hablando a nosotros, de que seas tú, Señor, mostrándonos tu plan, mostrándonos, Señor, qué tú quieres de nosotros. Te pido, Señor, que tú tomes el control absoluto de esta enseñanza, Señor, que seas tú glorificado en este momento, Señor. Te doy gracias por esta iglesia maravillosa y te doy gracias por las personas que están aquí en este lugar. Bendícelas y háblales a su corazón, Señor, en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Me permito un poquito de agua porque estoy un poquito nervioso también, entonces. Yo sé que soy un poco tímido, pero, o sea, ¿no? No, mentira. En esta mañana, siguiendo con la serie de enseñanzas, El levantar de los don nadie, hablaremos sobre un segundo personaje. ¿Nos recuerdan sobre qué personaje hablamos la semana pasada? Moisés, ¿verdad? Y cómo Moisés fue pasando de ser un aspirante al trono, luego pasó a ser un fugitivo y luego pasó a ser una persona fundamental en liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, y Dios lo levantó y Dios lo restauró y Dios hizo algo con él. Pero en esta mañana yo también quisiera hablarles sobre un segundo personaje llamado Gedeón. No sé si muchos sabrán sobre la historia de Gedeón, pero vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, en el capítulo 6, y quisiera que por favor lo podamos leer juntos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Amén. Ahora, la historia de Gedeón se da dentro del contexto de que el pueblo de Israel se encontraba sumergido en idolatría. Ellos adoraban al dios, en minúsculas, de Baal y Astarot. Y como consecuencia de ese pecado, el Señor nuevamente, pues, su corazón se entristece y nuevamente decide poner a ellos en disciplina, ¿no? Para que el pueblo de Israel vuelva otra vez sobre la marcha, ¿no? Porque el Señor, sabemos que definitivamente dentro de su misericordia y dentro de su soberanía, Él en algún momento, como dice la palabra, Él es el que ama disciplina. En algún momento también a nosotros, cuando queremos hacer lo que Dios no quiere que hagamos, Dios de alguna manera nos va a llevar a la disciplina y nos va a mostrar su amor y su misericordia. Amén. Y lo mismo pasó con el pueblo de Israel. ¿Y qué sucedía? Que estos pobladores, que eran los madianitas, invadían el pueblo, venían de cierto tiempo y venían a destruirlo todo, a llevarse la comida, a llevarse el ganado, a llevarse todo, y destruían el pueblo. No era como que como dice, ciertos saltamontes que vienen y destruyen todo, ¿no? Los saltamontes vienen y aplastan todo. Y de esa manera el pueblo de Israel
vivía cayendo en hambre, estaba totalmente sumergido en el hambre, estaba totalmente destruido, un pueblo que vivía en miedo. Como lo dice el versículo 4 y 5, ¿no? Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni a ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. En efecto, ¿no? Podemos ver que el pueblo de Israel estaba predestinado a morir de hambre. El pueblo de Israel estaba predestinado a vivir sumergido en el miedo. Pero todo esto era consecuencia de algo. Era consecuencia de su pecado. ¿Correcto? Eso es algo que también tenemos que analizarlo, ¿no? Entonces, es dentro de este contexto que la ocupación del pueblo de los madianitas sobre el pueblo de Israel fue de 7 años. O sea, 7 años ellos prácticamente viviendo de lo que podían rescatar y era un pueblo que prácticamente, o sea, vivía mal, ¿no? Y es ahí donde el Señor decide levantar la vida de un hombre, que este hombre es Gedeón, y lo llama para cumplir un propósito que hasta ese momento Gedeón ni por aquí se podía imaginar que él podía ser un guerrero, que él podría ser una persona que podía liberar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. Vamos a leer Jueces el capítulo 6, los versículos 12, 14 y 15. Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y mirándole Jehová, versículo 14, le dijo nuevamente, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y el versículo 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, Gedeón se encontraba en su caverna guardando el trigo, porque aún a pesar de toda esta situación, lo raro o lo interesante de esta historia es que Gedeón era un hombre precavido, porque él estaba guardando la comida para su familia, él estaba tratando de estar alerta de que los madianitas no vengan y salvar lo que él tenía, lo poco que probablemente él tenía en ese momento. Pero es ahí donde el ángel de Jehová se le aparece y como dice la palabra, ¿no? Se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. De ahí nomás de arranque el Señor le pone a Gedeón y le dice, ¿no? Muchacho, o mejor dicho, varón esforzado y valiente. Amén. Y quiero que se centren en eso porque luego vamos a encontrarle relación a lo que les estoy diciendo, ¿no? Ahora, Gedeón tenía un concepto erróneo de sí mismo. Gedeón, incluso en el versículo 15, luego ustedes ya lo van a poder leer, en el versículo 15 dice la palabra que Gedeón le dice al ángel de Jehová, le dice, pero yo soy el menor de los hijos de mi padre, pero si mi familia es pobre, o sea, o sea, a mí me estás diciendo que yo ahora soy ese hombre varón esforzado y valiente, ¿yo? ¿No? Entonces, él tenía un concepto erróneo. Ahora, ese concepto no vino de la nada, porque probablemente Gedeón consideraba que él por su condición o por ser el menor de su familia no estaba capacitado ni listo para liberar una nación oprimida por el pueblo de los madianitas. Él probablemente encajaba en este concepto de un don nadie. O sea, porque claro, o sea, él era un hombre que el menor de sus hijos, de su padre, era un hombre que se dedicaba a cuidar el ganado, el trigo, la comida, probablemente no tenía estudios, qué sé yo, pero Gedeón fue visto por Dios, y justo como lo comentaba hace un momento, ¿no? Aplica lo que estaba diciendo de que Dios tiene un concepto distinto del que nosotros mismos tenemos de uno mismo. O sea, el Señor de pronto te mira y dice, tú vas a hacer algo grande. Ayer yo conversaba con una persona antes de irme a casa y me decía, ¿no? Es que lo que pasa es que nosotros no nos la creemos. Nosotros llegamos a la iglesia y recibimos a Cristo en nuestro corazón
y estamos aquí, pero de pronto vemos que sí, pues el pastor está aquí y el pastor, gloria a Dios, aleluya, y el Señor lo ha levantado. Pero ¿por qué no te puede levantar a ti también? Sin desmerecer a lo que Dios ha hecho en la vida del pastor, obviamente. Pero ¿por qué no puede levantar adoradores? ¿Por qué no puede levantar evangelistas? Porque nos falta creérnosla, ¿no? Ahora, como yo decía, en el caso de Gedeón, Gedeón reflejaba la situación de su pueblo. Su pueblo era un pueblo sumergido ¿en qué? En idolatría. Y la idolatría refleja algo, hermanos, nuestra falta de identidad. Y la falta de identidad es por ahí donde el enemigo intenta atacarnos. Porque nosotros venimos a Cristo, recibimos a Cristo y nos decimos cristianos, ¿amén? Pero ¿qué pasa si de pronto empezamos a perder esa identidad? O no sabemos realmente de qué se trata esa identidad. Porque no solamente es decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no solamente es decir que ande en el valle de muerte, no temeré mal alguno porque Dios estará conmigo, sino se trata de vivir y de conocer realmente quién es Cristo para que esa identidad se vea reflejada en nosotros. ¿Amén? Entonces, el pueblo de Israel no tenía identidad. Y es curioso, ¿no? Porque ellos ya habían salido del pueblo de Egipto y luego vuelven a caer en lo mismo. o sea, incluso yéndome un poco a la historia con Moisés, o sea, ellos de frente salen de la opresión y hacen un borreguito, ¿no? Y empiezan a adorarlo. Y era como que, o sea, su constante talón de Aquiles probablemente era eso, ¿no? La idolatría. No se conformaban con lo que veían, no se conformaban con lo que tenían. O sea, el Señor los sacó de una condición para llevarlos a otra mejor, pero no lo vieron. Porque el enemigo ataca de esa manera, quiere robar esa identidad, quiere decirte, ¿sabes qué? Tú no eres un hijo de Dios. Tú no puedes ser un hijo de Dios. ¿Tú? ¿Yo, Carlos? ¿Un hijo de Dios? ¿Me dejo entender? Entonces, eso reflejaba el pueblo de Israel. También el pueblo de Israel era una nación con miedos e inseguridades. ¿Por qué? Porque vivían constantemente oprimidos. O sea, no podían tener listo su trigo, la cosecha, porque venían y se lo llevaban todo. Entonces incluso era tanto el miedo que ellos tenían que irse a cavernas y a lugares altos, porque sabían que los madianitas en cualquier momento venían y arrasaban con todo. Entonces vivían en constante miedo. Y es también por medio del miedo y de las inseguridades que el enemigo ataca. El enemigo quiere que tú te sientas inseguro. Quiere que la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no tenga efecto. Quiere que cuando tú digas que lo mismo que dije hace un rato, ¿no? Que aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no te veré mal alguno, quede sin efecto. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Quiere que tú te sientas inseguro, quiere que tú te sientas que no estás en la capacidad de hacer algo para cual el Señor te llamó. Hermanos, también esto nos desafía. Porque no solamente venimos a la iglesia para escuchar un sermón o una prédica, o para escucharlo al pastor aquí, o a Carlos que se para acá a hablar, ¿no? No es eso. Simplemente es entender que estamos aquí y que decidimos estar aquí porque también el Señor quiere mostrarnos cuál es su propósito, cuál es su llamado. Entonces, en esta mañana probablemente haya mucho Gedeón, haya muchos jóvenes Gedeones también aquí. Entonces, tenemos que entender cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro llamado. Y más adelante voy a de pronto decirles algunas cosas, ¿no? De cómo poder reafirmar eso en nuestro llamado. Ahora, la Biblia nos recuerda que Dios definitivamente utiliza a estos don nadie, ¿no? Y la forma en cómo Dios los usa es una manera que tú nunca te lo vas a imaginar. La Biblia, ¿qué dice? Vamos a 1 Corintios 1, 26 y 28. Capítulo 1, versículos 26 y 28. Si lo tenemos ahí. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Yo leo esto y es como que Dios va bajando la escala, ¿no? O sea, es como que dice,
dice acá, ¿no? O sea, que usó a los débiles, usó a lo vil. O sea, y como decía el pastor, ¿no? O sea, nosotros tenemos que saber que, mire, este versículo te refleja que aún en esa condición que tú puedes creer en la que estás, ¿por qué Dios no te puede levantar para su gloria? ¿Amén? Entonces, la palabra nos recuerda que Él estará con nosotros. Que Él cuando te llama, no es que te llama y te dice, ya, ven a mí y te deja por ahí, ¿no? A que tú vayas y como un bebé, ¿no? A Gaelito, por ejemplo, ¿no? Gaelito, tú lo dejas y Gaelito está por ahí caminando y se va y no sabe para dónde va, ¿no? Hace un ratito me dejaron cuidando y Gaelito se iba, pues, Gaelito me llevaba prácticamente y Gaelito, si yo lo dejaba solo, él probablemente se puede ir por toda la avenida Arequipa y él, normal, ¿no? Con Gaelito no es el roche. Pero Dios no es que de esa manera, también con nosotros no es que Dios te dice, ok, vienes a mis pies, vienes a servirme, vienes a conocerme y ahora yo te dejo que tú vayas y seas como un bebé que te vas sin saber a dónde ir, ¿no? En Josué 1:9 dice, mas mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no desesperes ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este fue el primer versículo que yo escuché y es mi preferido. Y siempre se lo comparto, que pueda algún joven o alguna persona con la que hablo, siempre le digo eso. La palabra de Dios dice que te esfuerces, que seas valiente, que no desesperes ni desmayes, porque Dios está contigo. Dios está en todo momento, hermanos. Otra cosa que nos hagamos los locos si no queremos que Dios esté ahí. Porque no creo que yo sea el único marciano, ¿no? Pero es que en realidad el Señor está contigo. Aún en las circunstancias más difíciles que te puedas imaginar, el Señor está contigo. Y en verdad no me voy a poner acá a contar mi testimonio o algunas cosas que he pasado porque nos quedaríamos hasta las 3 de la tarde. ¿Se quieren quedar hasta las 3? No, mentira. Pero el hecho es que yo realmente puedo decir el Señor estuvo conmigo en momentos inigualables. O sea, momentos donde yo probablemente podría estar pisoteado en el suelo, sin autoestima, sin nada, donde el Señor realmente vino a mí y me mostró quién soy. ¿Quién soy? No como Carlos Portal, sino quién soy para Él como su hijo. Amén. Entonces, yo me acuerdo que sentí cierto temor una vez, un lunes, me acuerdo que el pastor Tony, en el grupo de liderazgo que tenemos, en principio, pastor me convoca a esa reunión. Entonces dije, carambas, acá hay algo, ¿no? O sea, pastor me está llamando, ¿para qué? Y el pastor convocó personas. Y el pastor, después de un tiempo prolongado, el pastor agarra y dice, hermanos, vamos a tener grupos de hogar. Y todos, qué bien, ¿no? Grupos de hogar. Y de frente mi pastor toda la vida me quiere mucho, mi pastor de arranque me dice, Carlos, en tu casa va a haber un grupo. Ni siquiera me preguntó si podíamos en mi casa, ¿no? Entonces yo, amén, pastor, amén, amén. Así que tengan cuidado, porque si el pastor te mire y donde pone el ojo pone la bala, ya fuiste, tu grupo de hogar tiene que estar ahí. Pero hablando en serio, el pastor me dice, tienes que abrir tu grupo de hogar. Entonces yo dije, amén, gloria a Dios, aleluya, me gusta eso. Qué bacán, grupo de hogar. Ahora mi mamá va a tener que estar ahí limpiando la casa y va a tener que ahora hacer sus sanguchitos, mi hermana Carmen ahí también. Qué bacán, porque también iba a ser una oportunidad para que mi familia conozca de Dios y pueda aprender la palabra. Porque gracias a Dios mi hermana también por ahí que está acá, va de vez en cuando, mis otras hermanas y así, ¿no? Pero yo en ese momento decía, qué bacán, grupo de hogar. Y el pastor de arranque, le digo, pastor, ¿usted va a ir este miércoles? Pues empezamos el miércoles. Y el pastor, sí, yo voy el miércoles, ¿no? Su agüita y sus mentitas, tenía que estar ahí de todas maneras. Y el pastor va el miércoles. Y la siguiente semana, el pastor agarra y me dice, ya no voy a ir al grupo de hogar, ahora va a ir Joel. Y yo dije, qué bacán, Joelito se va a encargar, porque Joelito tiene pasta, ¿no? Para enseñar y todo. Y dije, chévere, Joelito. No, hablando en serio, yo aprendo mucho de Joel. Joel es una bendición en mi vida. Pero yo dije, qué bacán. Él fue éramos como Batman y Robin ahí los dos. Ya, Entonces era como que los dos teníamos que estar ahí. Y era el grupo de hogar, él con la guitarra, yo ahí entre que podía cantar. Y me acuerdo con Diego también ahí, que Diego con las palmas ahí medio desafinado. Pero estábamos ahí y era bonito. O sea, era chévere poder estar ahí en la iglesia y poder, o sea, en la casa, en el grupo de hogar. Pero después el pastor de unos meses me dice, Carlos, ahora vas a enseñar tú. Que no podía pasar. Dije, ok, pastor. Y ahí realmente sentí cierto temor y cierto miedo. Porque dije, tengo que ser sincero. Yo hasta ese momento
no tenía una vida cristiana, menos esas de cristiano, pues, ¿no? O sea, tengo que ser sincero, pues, o sea, me gustaba, pues, irme con mis amigos, ¿no? Hacer otras cosas, pues, ¿no? No es algo no es algo de lo que me genere, oye, voy a inflar el pecho, al contrario. Pero era como que Dios me confrontaba, ¿no? Entonces era como que Dios me estaba mostrando a mí que ya era el momento adecuado para dejar de hacer lo que estaba haciendo y empezar a aprender su palabra, a ser más diligente. Amén, a dar fruto. Entonces, es en ese momento donde Dios empieza a mostrarme también que Él estaba conmigo en ese momento, que esto era de Dios y que Él probablemente en mí, en ese Carlos que yo era, que no era un Carlos, que yo me sentía que no estaba listo, capacitado. Ese es en donde el Señor empezó a mostrarme que la obra que Él empieza es fiel para terminarla. Amén. Y es loco, hermanos. Yo me acuerdo, y aprovecho que está acá mi hermana, ¿no? Porque yo me acuerdo con mi hermana, o sea, un miércoles, llegaba a la casa y mi hermana no había hecho nada. Y yo, oye, ¿por qué no hiciste nada? Y nos mechamos, ¿ah? Nos terminamos mechando así, pero horrible. Y mi hermana se metió y era la única que estaba en el... O sea, no tenía con quién enseñar porque era la única. O sea, encima yo me mecho con el alumno. Chas. Ese día me canceló Dieguito, no sé, todo el mundo Joelito, todo el mundo me canceló y era la única y me peleó con ella. Pero así, hermanos, o sea, pasaban circunstancias y cosas, pero finalmente el Señor me mostraba que su propósito se iba a llevar a cabo. Y que cuando teníamos un grupo de hogar era maravilloso. Quizás ahora ya no los tenemos en nuestra casa por motivos que no vale la pena mencionar, pero si ustedes tienen un grupo de hogar y el pastor puso en su corazón que ustedes lideren ese grupo, háganlo con ese... De pronto van a sentir miedo, de pronto van a sentir ese como que, uy, ¿ahora qué hago? Pero confíen en que el Señor va a sustentar esa obra. Porque es maravilloso poder llegar a un grupo de hogar. Yo he tenido muchas veces mi domingo recontra chévere, gloria a Dios, aleluya, me iba a la calle, iba al trabajo y yo trabajo en turismo. Yo si meto la pata, y acá tengo una compañera del trabajo también, que si metemos la pata con algún boleto o algo, nos descuentan bien y nos descuentan bien, o sea. Y había momentos donde, pucha, llegaba así todo cansado y decía, uy, ¿ahora qué hago? Y estar en el grupo de hogar realmente te confortaba. Era como que el Señor realmente te ponía la gasolina que necesitabas para del miércoles al domingo volver a llegar aquí y decir, Dios es bueno. Amén. Definitivamente todos en algún momento vamos a dudar como Gedeón. Gedeón también dudó, ¿ah? Ojo, no es que Gedeón dijo, ya, me voy y yo mismo soy. Él lo dijo eso. En el versículo 17, si lo podemos ver, dice, y él, hablando de Gedeón, respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. O sea, Gedeón encima se pone, ¿no? O sea, mándame una señal, Señor. Ya, o sea, yo soy, mándame una señal. La señal era en el versículo 23, dice, ya luego lo pueden leer, hace referencia a que la señal de Gedeón era que pedía que un trozo de lana de oveja, él lo iba a colocar en la noche sobre el trigo y el trozo de lana iba a amanecer mojado, y al costado iba a estar seco. Y eso pasó. El Señor le mostró, le confirmó. Y luego el día siguiente, o sea, él le vuelve a pedir, Señor, o sea, encima otra vez vuelve ¿no? O sea, estaba al 50% de confiado y ahora, para estar 100% le dice, Señor, ahora quiero que pase lo contrario, ¿no? Que ahora el trozo de lana esté seco y el costado esté húmedo. Y pasó. Entonces el Señor le confirma a Gedeón que realmente es su propósito. Para eso Dios lo estaba llamando. ¿Amén? Amén. Ahora, muchas veces nosotros vamos a demandar señales del Señor. Vamos a estar pidiéndole, Señor, muéstrame tu plan, muéstrame tu propósito. Señor, quiero saber si estoy capacitado para hacer esto, para hacer lo otro. Porque la palabra dice que aunque andes en el valle de muerte, Él estará contigo. Pero a veces nos cuesta creer eso, ¿amén? No sé, ¿soy yo el único? ¿Verdad? Por favor, respondan, pues, porque está... Amén, gracias. Si no pienso que te... No, mentira. Entonces, Él te va a confirmar por medio de su palabra lo que Él quiere hacer contigo. En tiempos del Antiguo Testamento, el Señor de manera audible, Él venía, y así como se le presentó a Gedeón, se le presenta también por medio de sus ángeles, y Dios hablaba de voz audible, y Dios se mostraba a su pueblo de una manera audible.
Amén. Y el Señor de pronto venía con su voz gruesa y decía, yo te escojo por hacer esto, varón esforzado y valiente. De repente, ¿no? Era así. Pero en los tiempos de ahora, nosotros tenemos algo en nuestras manos, en nuestros celulares, que es la Biblia. Y la Biblia es la forma en cómo Dios habla a su pueblo. Hay una imagen, no la puse, pero hay una imagen que siempre veo en los memes ahí, que dice, Dios no me habla. Pues no hables tu Biblia. Porque esa es la manera en cómo Dios te va a hablar. El pastor ahora decía, el martes tenemos este tiempo de ayuno, este tiempo de oración, porque el ayuno no es solamente para que deje de comer y baje de peso, ¿no? Bueno, yo no estoy ayunando, parece. El ayuno es para que puedas recibir confirmación de Dios, para que puedas recibir dirección de Dios. Y para eso tienes que hacer algo muy importante. Tienes que leer su palabra. Tienes que buscar de Él en tiempo de oración. Tienes que ser ministrado en la alabanza, busca de tiempo de adoración. Amén. Porque es por medio de esta situación en que Dios viene y habla. Ahora, para esto tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón y es por medio del Espíritu Santo que el Espíritu Santo va a empezar a hablarte. Porque si no vas a leer tu Biblia y vas a pensar que estás leyendo un periódico y no vas a entender nada. Entonces necesitamos al Espíritu Santo que sea esa dirección para poder nosotros entender lo que la palabra de Dios dice. Porque es ahí donde todo lo puede en Cristo que me fortalece hace efecto. Porque es ahí donde cada versículo que tú leas, porque la Biblia trae recuerdos, trae a tu mente, cuando tú estás pasando por una circunstancia, la Biblia trae un recuerdo a tu mente. Yo me acuerdo solamente, esto es un cachito, me salgo de la historia, pero yo me acuerdo que cuando pasé por una circunstancia muy complicada, la cual afectó a mí y a mi familia, fue la muerte de mi papá. Mi papá falleció y yo me acuerdo clarito que mientras yo probablemente era el más tranquilo de todos. Mis hermanas obviamente tocadas, mi mamá, toda la familia, pero yo estaba tranquilo. O sea, yo me fui a la universidad, después me fui a jugar pelota, después vine a la iglesia. Yo estaba normal. Sabía que mi papá ya había fallecido. Tenía la tranquilidad que él estaba en la presencia de Dios, pero ¿saben qué? Vino un versículo a mi mente que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Porque yo sabía que ya mi papá no estaba. Pero ahora viene Dios y Dios me dice, yo soy tu padre. Entonces yo decía, estos son los versículos que vienen a tu mente. ¿Por qué? Porque leíste tu Biblia. Si tú no lees tu Biblia, hermano, Dios no te va a hablar, pues. Le estás pidiendo peras al olmo, como dice. No vas a poder recibir lo que Dios quiere para ti si tú no abres tu Biblia. Entonces esa es la forma como Dios ahora te puede confirmar, puede poner paz. Yo siempre digo esto, si no hay paz en tu corazón, no lo hagas. Y cuando tú lees la Biblia realmente recibes dirección para tomar una buena decisión a dónde irte a trabajar, para tomar una buena decisión con quién vas a pasar el resto de tu vida, con cuando tomas una decisión dónde te vas a mover, dónde vas a mudarte, dónde vas a hacer todo. Me encanta cuando escucho hablar a Sergio, porque Sergio es bien directo y dice, oye, obedécele a Dios. Y es verdad, obedécele, porque la palabra de Dios te muestra lo que Él quiere que tú hagas. Y si tú no haces lo que Él quiere que hagas, estás haciendo como que te vas en la dirección contraria. Estás haciendo como Jonás y el Señor te va a llevar a algo tan complicado. ¿Para qué? ¿Por qué te tiene que llevar a eso? ¿Por qué tienes que esperar que te lleve a eso? Cuando el Señor realmente te quiere decir, oye, dame caso. ¿Amén, hermanos? Amén. Gedeón fue llamado, fue capacitado y fue guiado por Dios. Porque la confirmación que él pide no es solamente, podemos verlo como una especie de altanería, ¿no? ¿Y quién es este para pedirle todavía doble confirmación a Dios? Pero en realidad era porque él quería estar seguro y quería estar confiado de que él estaba pidiendo a Dios dirección. Señor, dirígeme, ¿qué quieres que yo haga? ¿Correcto? Ahora, él pidió señales para eso, para que él esté confiado, para que él sepa que Dios lo estaba llamando para un propósito. Y ese propósito no era para que Gedeón levante pecho y diga, yo soy Gedeón, sino para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Y vuelvo a decirlo, si tú estás aquí y te consideras un Gedeón, recuerda que Gedeón, el propósito de Dios fue glorificar el nombre de Dios. Dios te va a levantar y va a levantar a muchachos, indistintamente la edad, te va a levantar para que el nombre de Dios sea glorificado. El pastor lo mencionó la semana pasada, el testimonio de Gonzalo es un testimonio para glorificar el nombre de Dios. Me gozo de verlo aquí, porque el Señor lo levantó para su gloria. Y él probablemente tiene un testimonio tan grande para impactar naciones, que es que el Señor le dio la sanidad. No necesitas que de pronto salir a la calle y que te atropelle un carro y de pronto
después estés caminando de lo más normal para que digas, Dios es bueno, Dios me salvó, Dios me curó. No, simplemente, como lo decía Gaby hace un rato, tenemos que ser agradecidos. Agradecer que Dios en todo momento está con nosotros y Él nos permite cumplir su propósito. ¿Amén? Entonces, ya para terminar, finalmente la Biblia nos relata que Gedeón obtuvo la victoria con tan solo 300 hombres. O sea, 300 hombres contra 135,000 que eran los madianitas. O sea, no soy bueno en cálculos, pero era mucha la diferencia, ¿no? O sea, 450, algo así, pastor. Entonces, él fue el encargado de liberar al pueblo de Israel durante 7 años, que estaba oprimido el pueblo de Israel durante 7 años. O sea, él lo único que necesitó fue un cántaro, una antorcha y una trompeta. Ahora, ustedes se dirán, ¿no? Un cántaro, una antorcha y una trompeta. Me imagino a Gedeón pues tirando las cosas. No, o sea, estas cosas significaban algo. Significaban algo para Dios. Y eso es un mensaje como el pastor dijo el domingo pasado. De pronto para nuestros ojos es algo insignificante, pero para Dios son cosas grandiosas. Son cosas con las cuales Él te va a dar la victoria. Ahora, el cántaro significa que somos nosotros. Y así como la palabra dice que los cántaros fueron quebrados, Dios quiere con nosotros también que nosotros seamos quebrantados, seamos quebrados. El quebrantamiento significa nuestra disposición de nuestro corazón a aceptar lo que la voluntad de Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, y yo lo mencionaba hace un rato, ¿no? Yo vine como gerente, yo vine acá con pecho inflado, la pastora me daba con palo, gerente, me decía. Él había agarrado cólera, la pastora. No, mentira. La pastora me decía gerente. Gerentazo, me decía. Algún día tendré mi... No, mentira. Pero el Señor me fue mostrando que yo tenía que ser triturado y destrozado para poder empezar a reflejar lo que Él quería. Y aún yo me sigo equivocando, pero la palabra dice que lo que Él empieza, Él es fiel para terminarla. Entonces, hermanos, nosotros somos como esos cántaros, ¿no? Para tener esa disposición de ser realmente usados por Dios y hacer que la voluntad de Dios venga a nuestras vidas. Aceptarla. La antorcha significa el poder del Espíritu Santo, que no debe estar apagada, que por el contrario siempre debe estar encendida. Que el Espíritu Santo esté como fuego ardiendo en nosotros. Y la única forma de eso es cuando nosotros leemos nuestra Biblia, oramos, cuando venimos a la iglesia. La gente a veces dice, no, la iglesia es donde yo estoy. No, la iglesia está aquí. Y si bien este es un local, la iglesia somos nosotros, pero eso es un local, pero aquí venimos a congregarnos, aquí venimos a recibir palabra y a salir de aquí fortalecidos, salir llenos de su presencia. Y es aquí donde el Espíritu Santo empieza a avivarse, y cuando lees tu Biblia y cuando ayunas y cuando haces todo lo que la palabra de Dios dice. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, porque nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. El mundo afuera vive en tinieblas. La gente vive engañada, gente engañada por el enemigo, pero nosotros somos luz. Por eso decía hace un rato, miren la importancia de tener bancas vacías. Podemos ser luz ahí afuera y que estas bancas estén llenas. No para que nosotros digamos, ay, mira, la iglesia se llenó, no. Sino para que las personas reciban el poder del Evangelio. Reciban a Cristo, que es lo que vale, que es lo que necesitan. Amén. Y la trompeta simboliza la alabanza. Y aquí está la clave, el poder, luego de ser quebrantado y luego de ser transformado, y luego después de sostener tu testimonio, hacer sonar la trompeta. Cualquiera puede alabar a Dios en tiempos buenos, ¿o no? Todos estamos ahí, aleluya, gloria a Dios. Estamos escuchando Twice todo el rato. Pero cuando están los momentos difíciles, ¿realmente alabamos a Dios? Pero déjame decirte que si tú estás atravesando por algún momento difícil, estás siendo transformado y estás pasando por dificultades, persecuciones, por ridiculizaciones, te estás sintiendo de pronto frustrado en algunas cosas, o qué sé yo, es ahí, en esas circunstancias, donde tienes que alabar al Señor. Porque es ahí donde el Señor dice, ok, este no me alaba solamente cuando todo está bien, sino cuando realmente Él entiende que el Señor está conmigo. Y lo alabamos y estamos ahí. Eso es realmente el verdadero levantar de un don nadie. Es ahí. El cántaro, la antorcha y la trompeta parecían ser armas ridículas, pero el ejército de 135,000 fueron realmente una nada contra eso.
Dice la palabra que las trompetas incluso sonaban y los mismos enemigos entre ellos se mataban. O sea, él usó una trompeta, no necesitó de una espada, de un escudo, de ir a matar. No, ellos solamente empezaron a sonar las trompetas y ellos mismos se mataron. O sea, eso quiere decir muchas veces que nosotros ni siquiera tenemos que hacer tanto esfuerzo en nuestras fuerzas por hacer algo para que Dios actúe y haga y quiera y no quieras. Cuando Dios realmente en lo más simple puede hacer cosas grandes. La reflexión que me deja esta enseñanza, y ya con esto acabo, es que muchas veces nosotros podemos encajar en esta descripción de ser un don nadie. Es más, yo soy un don nadie. Pero sé que el Señor va a hacer su obra en cada uno de nosotros. Sé que el Señor nos va a levantar. Sé que el Señor nos va a dirigir y nos va a mostrar cuál es su propósito. Porque la Biblia nos menciona en el Salmo 83, 18, que este de aquí es el real propósito. Y que conozcan que tu nombre es Jehová, tú, solo Altísimo sobre toda la tierra. Esta semana ha sido una semana bien difícil, bien complicada. Vengo pasando unas semanas donde yo, incluso hasta cuando el pastor me llamó y me dijo, Carlos, quiero que tú prediques, y dije, ¿qué? Pastor, ¿me estás pidiendo que predique? Pastor, lo voy a contar cómo estoy. Incluso el pastor todavía le digo, pastor, ¿cómo estás? Me dice, estoy más o menos, pastor, ahí. Y el pastor me dice, pero la siguiente semana va a ser peor, me dice entonces. Pero en realidad, hermanos, ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces el enemigo nos quiere engañar y quiere que nos sintamos como Gedeón también. Pero Gedeón tuvo un propósito, tuvo un llamado. Yo durante esta semana pasé por algunas cosas y me ponía a pensar y decía, Señor, yo estoy haciéndolo en mis fuerzas y no en tus fuerzas. Yo dije que no iba a comentar nada, pero yo estoy a punto de casarme con Gabriela. Yo dije que no iba a ser cherry, pero realmente el Señor me habló sobre esta situación. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es que simplemente mañana o el 11 de noviembre, después que nos casemos, yo venga agarrado de la mano de mi esposa y la gente diga, ¡ay, qué bonito Gabriela y Carlos! No. El propósito es que Dios nos juntó para un plan. Entonces yo ahora me pongo a pensar y digo, wow, el Señor, esto del matrimonio es cosa seria. No es para que me vean lindo, qué bacán. Sino es para que el Señor ahora que me unió a esta mujer que tengo ahora, que es Gabriela, la mujer que amo, el Señor me permita ahora ser usado para su gloria, junto con ella. Entonces, y yo me desesperaba y decía, ¿y ahora dónde vamos a ir a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Pero el Señor es tan bueno. Y el Señor la levantó a ella para decirme, oye, ¿sabes qué? Tranquilo, estás pisando el acelerador, confía en mí, confía en mis planes. Él va a hacer su propósito. Él va a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y simplemente nos queda algo, vivir con expectativa. La expectativa, esto lo escuché en una clase de la red, la expectativa es la atmósfera para los milagros, para que las cosas pasen. Tenemos que vivir expectantes de lo que Dios va a hacer. Y realmente, hermanos, hasta hace una semana yo no vivía expectante. Y hablaba con la pastora y le decía, pastora, quizás no estoy viviendo la fe que debería vivir, cómo debería realmente viviendo la fe en Dios. Y la pastora me dijo, yo pensé que me iba a decir, ay, hijita, tienes razón. La pastora me dijo, ahora empieza lo bueno. Cuando tú vienes a los pies de Dios, ahora empieza lo bueno. Amén. Ya estás aquí, ahora el Señor te va a levantar. No lo dudes. Yo me siento feliz de estar aquí. Porque sé que aún a mí el Señor me habla, porque sé que hay cosas que mejorar en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Pero el Señor va a ser fiel. Yo lo creo. En definitiva, Gedeón fue llamado, escogido, para que cumpla el propósito de Dios. Y como hemos visto en esta historia, aún aceptar este llamado puede traer circunstancias complicadas. Pero Gedeón confió y Dios le dio la victoria. Esta mañana yo anhelo realmente en mi corazón de que puedas ver que Gedeón, siendo un hombre, un don nadie, fue usado por Dios y nos muestra que un hombre más Dios es mayoría. Aleluya. Amén. Amén. Muchas gracias.